Hola, somos estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí de la carrera de Trabajo Social. Le vamos a exponer un pequeño trabajo acerca de la materia de Intervención Profesional 3. En donde el caso se refiere al área educativa, aplicando en este caso y en esta tarea que es el trabajo autónomo, el modelo existencialista humanista, en donde las integrantes del grupo son Gemma España, Las Lisset y quien les habla, Gemma Solórzano. Este modelo nació en Estados Unidos. Este busca la autorrealización, siendo este el propósito que genera las acciones y el sentido de la vida. También este es el principal detonante del desarrollo del existencialismo, como un movimiento filosófico en Europa y luego viene en Alemania y de último en Francia, porque este tiene una tremenda crisis para provocar las guerras mundiales. Este posee una visión integradora para poder analizarlo y tener logística de las distintas áreas intelectuales, emocionales, corporales y espirituales, con una clara decisión de lo que se hace en esta guía de la observación. Y el existencialista también permite que transmita una atmósfera de esta para tener un pesadumbre y un desosiego. Este viene luego el concepto de teórico clave humanístico y del existencialismo relevante para una intervención. El enfoque humanístico aparece a partir de nuevos desarrollos para formar al ser humano y también con nuevas formas de entenderlo, entender el existencialismo y los posibles cambios junto con el cambio de experimentarlo para algunas decisiones teóricas psicoanalíticas. De Freud. Varias especialidades terapéuticas, esta que lo define en varios puntos, como es la definición existencialista como modo de ser del hombre. Las cosas que no existen sí son. Y existir de estar en el mundo. En el punto E, posibilidad y elección. Y en el punto F, la angustia y la náusea y la vergüenza. Humanista y su aplicación en el trabajo social y sus principales enfoques. Tenemos el modelo centrado en la tarea. Uno de los autores como Roger, a través de sus publicaciones, como fueron la psicoterapia centrada en el cliente, el proceso de convertirse en persona y la orientación psicológica y terapéutica. Para este autor, también asume que todo ser humano posee una tendencia innata al desarrollo de su crecimiento y de su superación, siempre y cuando se encuentre presente en la conciencia adecuada de cada individuo o usuario. Él también nos define el término cliente como algo especial que se usa a través de una enfatización de la participación activa y voluntaria y responsable de cada persona. La relación que existe entre el trabajador social. Para el autor Claudio Naranjo señala que la intervención mostrada en el cliente está integrada básicamente por técnicas y esencialmente por aptitudes y terapéuticas de un profesional. También tenemos lo que se habla del proceso terapéutico, que está designado por fases de interacción. Y en cuanto a estos detalles de intervención, este autor plantea diferentes premisas básicas, que no existen diferentes resultados entre cada usuario a través de su intervención. Y también nos muestra que existen diferentes etapas, como por ejemplo la primera etapa que se centra en la armonía del usuario. La segunda etapa se trata de establecer el vínculo terapéutico de cada persona. La tercera etapa es la colaboración en tareas. La cuarta etapa se trata a la referencia de la vivencia de la persona. La quinta etapa se fomenta en el crecimiento y la autodeterminación del usuario o cliente. La sexta etapa se refiere a la convicción de la tarea. La séptima etapa nos trata de la finalización terapéutica.
en el modelo existencialista humanista en cuanto a la intervención van a ser por Roger y por Kinner en 1971. Estos consideran que paradójicamente no hay tales técnicas, es decir, que este es el principal utensilio que el terapeuta y su personalidad van a utilizar dentro de lo que es una intervención social. En este sentido, argumentan lo que debe pretender aplicar el terapeuta son sus actitudes simplemente y sus concepciones fundamentales relativas al ser humano, y no la aplicación del conocimiento o habilidades especiales. Es decir, que no solamente se va a tener lo que es teoría, sino también esta teoría va a tener que ser llevada a la práctica para poder mejorar el proceso de intervención de un trabajador social. Para esto se necesita tener una definición verbal y una definición mediante de lo que es la conducta en sí del cliente puesto en claro por el trabajador social. Es decir, que se debe hablar con el cliente, clarificar la idea de qué es lo que se quiere conseguir, establecer los objetivos, establecer las metas y sobre todo las actividades que se van a realizar en conjunto con el cliente y el trabajador social. Van a mejorar la intervención y también la forma en cómo se realiza esto, la utilización de la actitud inicial amistosa. El trabajador social debe presentarse de una manera amistosa para que el usuario pueda tener la suficiente confianza y pueda de esta manera no solamente explicar su situación problema, sino también pueda tener una buena dinámica al momento de estar enfrente del profesional. Además de las técnicas catárticas, que bueno, esto se basa en que el profesional que en este momento va a ser el papel de terapeuta, va a dejar que el cliente o usuario simplemente hable. Con ciertas preguntas, con pequeñas preguntas, va a dejar que las ideas del usuario fluyan y pueda contar así de una mejor manera la situación problema por la que está viviendo, y pues van a poder tener los dos una mejor experiencia. La utilización de la técnica catártica pues simplemente se basa en esto. También tenemos lo que es las técnicas referidas a conseguir el INSIN en el cliente. Es decir, que en este se exige al terapeuta la máxima precaución. Una vez que el cliente ha dado rienda suelta a la expresión de sus sentimientos, no debe precipitar el terapeuta a la misma, sino que más bien debe dejar que todo fluya. Dentro de lo que es la técnica de la clarificación verbal, es una especie de interpretación lógica que consiste en aclarar, esclarecer o eludir el sentido de las expresiones del cliente. Dentro de lo que es el reflejo de sentimiento, este consiste simplemente en hacer de espejo reflejando los sentimientos que tiene el usuario y que ha estado expresando con frecuencia de un modo mucho más claro, que el cliente haya sido capaz de aflorar por él mismo. Dentro de esto también, dentro de este modelo también tenemos un punto importante que son las cualidades y funciones del terapeuta. Para esto tenemos que una de las características más importantes van a ser la capacidad empática. Es decir, que el profesional no solamente logre tener una empatía, sino también que pueda ponerse en el lugar del usuario. De esta manera pues va a tener que situarse en su situación problema para poder entender un poco más al usuario y poder resolver de una mejor manera su caso. También está la simpatía e intuición, es decir, que dentro del diagnóstico se debe conocer que estos conceptos son diferentes, pero se suelen ser utilizados de la misma manera, aunque no lo sean. La simpatía se encuentra referida a las emociones y la capacidad de evidenciar la experiencia del otro, pero no solo a nivel de las emociones. Sin embargo, la empatía significa no solamente la aprehensión de estos aspectos emocionales, sino también unos aspectos cognitivos. También tenemos dentro de estas técnicas la autenticidad o acuerdo interno, es decir, que el usuario va a tener que regirlo con su trabajador social o su terapeuta. La concepción positiva y liberal del hombre de las relaciones humanas, bueno, estos son atributos de la personalidad que debe tener el profesional o terapeuta. La madurez emocional, esto no solamente implica que el profesional pueda hacerse cargo de su intervención, sino también que pueda situarse en tiempo y espacio cómo se siente el usuario. También está la comprensión de sí mismo. Este modelo de intervención que propone Roger es un modelo de intervención en el que la personalidad del profesional debe ser bien conocida, es decir, debe ser conocida por él mismo, más no por el usuario, porque al fin y al cabo el usuario simplemente va a hacer uso de un servicio social. Existencial, con el caso que llevamos a cabo
es de donde el autor nos expresa que el usuario debe de afrontar sus problemas que esté presentando por medio de fases que él nos muestra en el folleto. Y asimismo, el usuario no debe de quedarse estancado en los problemas que él mantiene o se mantuvo, no recordar todo lo que le está afectando, sino más bien salir de ese vínculo y organizarse o rodearse de nuevos vínculos que le hagan olvidar lo que anteriormente le pasó en su vida. Y asimismo, este autor también nos expresa de que tenemos que llevarlo por medio de forma terapéutica para poder enfrentar día a día aquellas cosas que le estén haciendo mal al usuario o al cliente. Gracias por su atención prestada a este trabajo autónomo que es para la materia de intervención profesional 3.